tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lindo día, ¿eh? Linda primavera. Mal futbolísticamente, pero eso pasa. Pasa frente a temas tan importantes como los que vamos a tratar esta noche, como los ha ido tratando TNU a lo largo de su programación, porque pocos días son tan importantes como los que estamos viviendo en este momento, para el Uruguay, para el país en general, para los uruguayos, para TNU, para periodistas. Vamos a estar dialogando dentro de algunos minutos con los senadores Mario Vergara y también Jorge Gandini, y vamos a tener presencia en el Parlamento, pero antes Cecilia nos anuncia también cosas que tienen que ver con su trabajo. ¿Qué tal, Ceci? Buenas noches, un placer acompañarlos nuevamente. Bueno, como lo decía Jorge, hemos estado viendo el debate parlamentario en lo que es la pantalla de TNU y quedan evidentes las posiciones antagónicas entre lo que son las oratorias de oficialismo y oposición. Vamos a estar analizando esto a fondo hoy en Periodistas. Muy bien, y vamos a ir también con un adelanto desde el Palacio Legislativo. Nos vamos allí donde está Eugenia esperándonos. ¿Qué tal, Eugenia? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo están por ahí? Sí, estamos en este momento en el Palacio Legislativo. Hay un cuarto intermedio, pidieron 10 minutos. Estaban debatiendo, en realidad estaban ya votando lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior. Hoy durante todo el día se habló del Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, y van a seguir hasta las 12 de la noche con el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Y si les da el tiempo también, Ministerio de Turismo. Volvemos con ustedes y después nos vemos aquí. Gracias, Eugenia. Estamos con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, expresidente del Banco Central, ministro de Economía. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, Alfonso, buenas noches. Buenas noches, un gusto de nuevamente estar por acá. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Con muchas preguntas? Claro que sí. ¿Empezamos? Dale. ¿En qué se diferencia este presupuesto de los anteriores, de los tres anteriores que tuvo el Frente Amplio? Bueno, en el enfoque, en primer lugar, en el enfoque político-ideológico y sobre todo en cuanto al rol del Estado. Evidentemente los tres gobiernos del Frente Amplio le asignaron un rol muy importante al fortalecimiento de las capacidades del Estado. Y aquí el planteamiento más bien tiene que ver más con una lógica de retiro del Estado. Hay una formulación, que no la estamos inventando, es la que oímos, de que el Estado esencialmente es una carga, un lastre para el sector privado, para el inversor, y por lo tanto la idea es retirar costo y retirar lastre, retirar Estado, para que se liberen más las fuerzas del mercado. Y para nosotros esa no es una visión correcta. En general, en los países del mundo que más desarrollo tienen y que los mercados funcionan de manera más profunda, son países también que tienen estados potentes. Por lo tanto, esa lógica de menos Estado, más mercado o al revés, es bastante falaz, es una falsa oposición. Y eso domina la formulación del presupuesto. Y fundamentado además por los ministros y todos los jerarcas que han desfilado hasta el momento por la Cámara de Diputados. Y en buena medida ahí hay un eje central de debate, de discusión de las dos posiciones que se manejaban antagónicas en ese sentido entre gobierno y oposición. Después hay otros aspectos relevantes. Nosotros procuramos enviar en cada instancia presupuestal un informe económico-financiero que fuera consistente desde el punto de vista macroeconómico y que además quedara bien claro el costeo de cada artículo. Sí. Aquí lo que tenemos es, por un lado, una propuesta que macroeconómicamente no cierra, porque todo lo que formula el gobierno depende de que rápidamente el año que viene ya estemos creciendo fuerte, exportando con un crecimiento enorme y con un crecimiento también de la demanda doméstica, cosa que no cierra en este panorama en donde van a caer los salarios, van a caer las pasividades, va a caer el gasto público, difícilmente la demanda doméstica explote, y un panorama internacional que es de enorme incertidumbre. No sabemos a mitad del año que viene o sobre fines del año que viene cómo va a estar el mundo, ¿sí? Tú sabrás cómo estará el mundo, amigos, pero los demás no sabemos, ¿verdad? La pandemia genera un manto de incertidumbre enorme. Pero todos están haciendo proyecciones, ¿no? O sea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todos más o menos se alinean en proyecciones. Uno intuye que el propio gobierno, también mirando las proyecciones de organismos internacionales,
proyecta su propio presupuesto. Sí, Obviamente a ver, que hay que trabajar en base a números definidos para formular números, que es el presupuesto, se entiende. Pero no hay un panorama de escenarios en donde, no digo que todo el presupuesto se dé en base a escenarios, pero tener claro que puede haber contingencias en una u otra dirección y sobre todo para mal. El gobierno este año estima una caída del producto de 13 y algo %. Ya el Fondo Monetario está hablando de un 4,5%. Pero además estos días que salen las nuevas proyecciones del Fondo Monetario para la economía mundial y regional y demás, tiene un cambio enorme con respecto a lo que pronosticaban en junio, lo cual pauta el marco de incertidumbre. En 3 meses hay un cambio muy importante de lo que el propio Fondo Monetario piensa de qué va a pasar con la economía mundial, con el comercio mundial, con las finanzas internacionales, con los flujos turísticos, cosa que son todas relevantísimas para el crecimiento de Uruguay. Ahora, senador, ¿cómo puede dar certidumbres absolutas? No, Estoy hablando imposible. Certidumbres absolutas. Esta ley, si vivimos en un mundo donde la incertidumbre es total. Imposible, y por eso no tiene mucho sentido concentrarse en cosas que se nos dice que van a pasar en 2023 o 2024. 2024 para mí es el siglo 24. O sea, yo creo que las proyecciones relevantes tendrán que ver con el año próximo y a lo sumo el 2022. Sobre eso hay que concentrarse y ahí es donde está claro que va a haber rebaja salarial, rebaja de pasividades, rebaja del gasto, que además, una cuestión más, como macroeconómicamente no cierra este presupuesto, no es consistente, una cosa que es clara es que si se ejecutaran los montos que están previstos, que ya de por sí implican un recorte en todas las áreas, no se cumplirían las metas fiscales que el propio presupuesto propone. Pero se le da al Ministerio de Economía y a la OPP, al Ministerio de Economía básicamente, la tijera en la mano para decir, bueno, si esto no va con el cierre fiscal, el Ministerio tiene la potestad de seguir recortando con la discrecionalidad del Ministerio o del Poder Ejecutivo, ¿verdad? O sea, Sí. es menos transparente desde el punto de vista democrático en el sentido de que ni siquiera es claro que los montos, que ya de por sí implican recortes, que están en la ley de presupuesto, se vayan a cumplir. Porque si se cumplieran los montos presupuestados, si se ejecutara ese presupuesto, no cerrarían las metas fiscales que el propio gobierno pone en la ley. Los presupuestos siempre son complicados. Y sí. Danilo Astori tuvo que poner en juego su cargo en el primer gobierno del Frente para seguir debido al presupuesto. Es decir, hay factores coyunturales. Es la ley fundamental de cada gobierno, ¿no? Bueno, por eso. Sí, claro. Se basa en proyecciones Yo siempre. le iba a preguntar cuánto condiciona eso, ¿no? Pero le iba a decir, el contraargumento que expone el actual oficialismo es: nosotros tenemos que hacer esto, retirarnos tanto del Estado por, dicen ellos, el desastre que nos dejaron. Más del 5% del déficit, un gasto tremendo en las empresas públicas. Es decir, se atribuyen mutuamente las responsabilidades. No, a ver, esto ya lo discutimos durante la rendición de cuentas. Se escuchó de vuelta ahora. Sí, claro. Y está claro que esa no es la razón. Esa no es la razón. El Uruguay y el Estado uruguayo hoy son mucho más potentes desde el punto de vista financiero de lo que eran hace 15 años. Por más que el déficit sea más alto. Porque todas las demás variables que conforman la fortaleza financiera están muchísimo mejor. La deuda con respecto al producto, 35 puntos más baja. El nivel de reservas internacionales, 15.000, 16.000 millones versus menos de 2 de lo que había en el 2004. El sistema financiero, que era la bomba de tiempo en 2004, hoy nadie escucha hablar de ningún problema en el sistema financiero. La posibilidad de colocar en los mercados internacionales, impecable, con enorme credibilidad y condiciones financieras buenísimas. La visión de los organismos multilaterales y la credibilidad del Uruguay, impecable. O sea, todo el panorama de fortaleza financiera de Uruguay hoy permite sostener un poco más, sobre todo en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, un déficit un poco más alto. Usted empezó Es lo que los organismos internacionales recomiendan. Uruguay es el único país del mundo hoy que está haciendo un ajuste fiscal en el medio de una crisis, que es algo claramente no recomendado por ningún manual básico de economía. La propia número 1 del Fondo Monetario ha dicho: este es el momento de gastar para sostener la situación y evitar mayores deterioros, porque después todo va a salir más caro. ¿Pero se lo ha dicho a países que han gestionado la crisis como Uruguay o se lo ha dicho a países que realmente están mucho más desbordados por esta crisis? Lo dicen como una formulación general. Pero en todo caso, si queremos hablar de Uruguay, Uruguay
ha hecho bien las cosas en el terreno sanitario, en buena medida porque hubo capacidades estatales que lo permitieron, ¿sí? Porque sin conectividad, sin plan Ceibal, sin sistema de salud, sin aumento en la ciencia y la tecnología, sin el panorama de información de políticas sociales que había, no se hubiera podido tomar medidas de teletrabajo, de teleeducación, etcétera, etcétera. ¿Eso no se ha admitido lo suficiente desde el oficialismo? Yo creo que no, pero no importa. Tú me haces la pregunta con respecto a si, porque lo que está implícito en tu pregunta es, está bien que gastemos menos si no nos va tan mal. Pero el problema es que en el impacto económico y social, independientemente de la parte sanitaria, es tan grave como otros países. ¿Sí? Usted O sea, dice que el 5% pero los países... del déficit y todo lo demás no tiene nada que ver con las medidas que tomó el gobierno. ¿Perdón? No influyen. ¿Perdón? Que el 5%, el déficit fiscal que dejó el gobierno anterior y todo el gasto no tiene nada que ver con las medidas Nosotros actuales. durante toda la campaña y antes de la campaña dijimos que había que suavizar el déficit fiscal. O sea, en eso estamos de acuerdo todos. El tema es que hay tiempos para las cosas. En el medio de una crisis no se hace un ajuste fiscal. En el medio de la crisis hay que ayudar a que la gente más desprotegida no se caiga más y ayudar con políticas públicas a que el producto no se caiga más y la reactivación esté más cerca y sea más ¿Usted diría que potente. es un ajuste fiscal? No hay dudas, sí, sí, claro. Hay una rebaja ya en los propios números del presupuesto y adelanto, anticipo, que va a ser aún mayor a la hora de la ejecución, por lo que decía hace un rato de la inconsistencia del cierre macroeconómico. Tampoco nadie está planteando tirar manteca al techo. No, las usted empezó propuestas diciendo que iba por el camino correcto en marzo. en materia sanitaria No, y y en materia económica. En Dijo marzo. que iba- En abril nosotros iba- tuvimos una reunión con el presidente de la República como Frente Amplio. Fuimos a tender la mano como gestualidad clara, democrática, de que en plena crisis tenemos que tirar todo del mismo carro, digamos. Sí, sí. El gobierno no tomó esa mano tendida, eso hay que decirlo con claridad. Yo digo un poco en broma que el gobierno quiere ser como el superhéroe de la pandemia. Pero en el terreno económico y social nosotros le propusimos un montón de medidas que en general el gobierno no tomó. No puede ser que en medio de esta crisis de la pandemia tengamos desalojos de viviendas. O que no ayudemos un poco más a las familias más vulnerables, que es lo que el gobierno no ha hecho. El gobierno hizo bien en aliviar la situación de pequeñas empresas y de trabajadores formales. Pero hay un conjunto de trabajadores que son informales, a los cuales no les llegan el seguro de paro o la postergación de tributos. Y nosotros dijimos, ahí hay unas 300.000 familias que requieren un poco más de ayuda. Y nosotros dijimos, complementemos el ingreso de esa gente hasta un salario mínimo nacional, que no es ninguna cifra descabellada. ¿Cuánto dinero significaba eso? Eso, durante 3 o 4 meses, eso era unos 200 y algo de millones de dólares. Pero totalmente financiable por el panorama financiero del Uruguay. Fíjese que el gobierno conforma el fondo coronavirus. Lo alimenta, entre otras cosas, con préstamos que ya venían precontratados de los organismos internacionales. Más de 1.000 millones de dólares ya desembolsó. Y colocó en los mercados internacionales 1.500 millones de dólares. O sea, solo con esas dos vías dispuso de más de 2.500 millones de dólares. Lo que estamos hablando de una medida que para nosotros es fundamental, que es aliviarle un poco la cosa a la gente más necesitada, es menos del 10% de ese monto del que dispuso. En todos los comparativos internacionales, Uruguay no sale bien parado en cuanto al esfuerzo del Estado durante la crisis. Yo puedo entender que de repente se necesite un poco menos que otros países por cosas que ya el Estado tenía. Claro. Existía un seguro de paro que en otros países no había, o cosas por el estilo. Pero aún así, esta medida, que es la que nosotros decimos, porque realmente terminar el 2020 con un déficit fiscal del 6,5 o del 7 es irrelevante. Después hay que corregirlo. Senador, usted dijo textualmente, un tema de enfoque y de política ideológica. Puede profundizar seguramente las diferencias. Usted lo dijo hace algunos días, antes de empezar a tratarse esto en el Palacio Legislativo. ¿De qué manera entonces podía haber un diálogo entre las dos partes si hay diferencias profundas de enfoque y de política ideológica? Pero el diálogo en el sistema uruguayo siempre se basó, primero, en una situación de respeto entre los distintos partidos. Más que diálogo, le diría encontrar soluciones. Y porque hay cosas que uno trabaja también para modificar, para pulir, para sacar. Pasó en la ley de urgencia.
Y también pasó en alguna cosa aquí en la ley de presupuestos. Se sacaron algunas cosas que solo salieron porque hubo intercambio y diálogo y expresión de la opinión pública. Se modificaron otras cosas. Pero además que uno diga, bueno, en la formulación general tenemos una diferencia central, vemos mal el esqueleto del asunto, no quiere decir que trabajando artículo por artículo, buscando mejoras y demás, no se puedan encontrar algunas cosas, ¿no? El sistema político uruguayo tiene esa capacidad de tener claro que tenemos visiones diferentes entre los distintos partidos, pero la necesidad como país de sostener un diálogo y de buscar puntos en común. No es incompatible encontrar puntos en común con el hecho de decir, bueno, este esqueleto es distinto de lo que yo pienso, ¿no? Claro. Es la historia de la política uruguaya, por lo menos del 85 para acá. Voy contigo, Diego, Sí. voy contigo, Dale, pero permítame antes, ¿Cómo no? vamos a volver para atrás a una respuesta que usted dio. Usted habla de la pérdida de salarios. Sí. ¿Qué significaría una realidad distinta expuesta en este presupuesto? ¿Qué significaría, por ejemplo, para las empresas? ¿Las empresas están en condiciones de aguantar, digamos, un impacto salarial superior al que se da en este caso? Las empresas, la principal dificultad que tienen hoy no está tanto por el lado de los costos, sino por el lado de la no actividad, de la no demanda o de actividades que directamente no se están haciendo. O sea, sectores enteros no están pudiendo tener actividades, pensemos en el turismo, en las fiestas, que si se hacen, se hacen ilegalmente. Pero los empresarios esgrimen los costos constantemente. Sí, pero la situación, sí, constantemente, ahí está. Bueno, pero eso está bien, que el empresario procure sistemáticamente que le bajen sus costos. El empresario siempre quiere que bajen el salario, que bajen los impuestos, es razonable. El trabajador siempre va a pedir que le suban los impuestos, en fin, los salarios. Claro. ¿Y usted dónde se posiciona? Bueno, pero el asunto es en el diagnóstico. Hoy podés estar bajando muchas de estas cosas y aún así un montón de actividades van a seguir sin hacerse, porque lo que hoy condiciona la situación económica de la inmensa mayoría de las empresas está por el lado de la actividad, de la demanda. No es lo que dicen todos los empresarios. No, yo no dije todos, pero la gran mayoría. Bueno, yo ayer entrevisté al presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Lestido, no dice eso. Pero no lo decía ahora, ni lo decía el año pasado, ni el anterior, ni el pero anterior. le cuento es un una reclamo sistemático y lógico de los empresarios. Una encuesta reciente que hicieron esta semana. Hace poco, 7 de cada 10 eran muy pesimistas empresarios y esperaban que bajaran las ventas. Ahora es al revés, solo 4 de cada 10. O sea, hay una mejora en la expectativa. Y en el comercio, ¿no? En el comercio. Y bueno, sí, hay más movimiento que hace. Depende con qué se compare, ¿no? Porque ya ahora estamos comparando con el momento donde estaba todo cerrado. ¿Y con qué Entonces tenemos que comparar? estamos en un rebote, que es bienvenido. Pero no quiere decir que tengamos potencia en la economía, ¿verdad? Si comparamos con el año pasado, seguimos todavía lejos. Pero en todo caso, vuelvo al enfoque inicial. ¿Este es el momento de erosionar la capacidad de compra de los uruguayos y las uruguayas? Con el salario más bajo, con las facilidades más bajas, con menor gasto público. Cuando lo que necesitamos para el comercio, para los servicios, es más dinamismo en la demanda interna. Porque en última instancia el 70-80% de las empresas dependen mucho más de lo que pasa en la economía uruguaya que en la exportación, digamos. Y nosotros creemos que este era el momento de sostener la situación, sobre todo tanto en el sector privado como en el sector público. Pero bueno, son enfoques diferentes. Pero en todo caso, lo que nosotros decíamos con respecto a la pandemia, ni siquiera estábamos hablando de esta cuestión integral, salarial, sino de la gente más desprotegida que no tiene hoy capacidad de generar el ingreso más básico porque trabajaba en la informalidad o trabajaba en cosas que hoy no se pueden hacer. ¿Cuál era el número que ustedes manejaban como, digamos, como sueldo básico, como durante unos meses como habían establecido? Porque para esas familias era un salario tampoco era mínimo. definitivo, ¿verdad? No, todo era para conversar. La propuesta nuestra era que para unas 300.000 familias, que nosotros identificábamos como las más en estado de vulnerabilidad, completarles un salario mínimo. Por ejemplo, familias que cobraban la tarjeta Uruguay Social o asignaciones familiares, que son montos pequeños en general, completarles un salario mínimo nacional. O sea, no parece una cifra descabellada. Vergara, Sí. en un momento se fue a la campaña pasada, cuando hubo una discusión
en donde todos los candidatos estaban alineados en que había que abatir el déficit de alguna forma, ¿no? El tema era la vía por la cual se hacía eso. En el caso de el presidente Lacalle, pero también de Ernesto Talvi, se habló de recortes, incluso se presentaron propuestas concretas. En el caso del Frente Amplio, y se hablaba de que no se podía poner más impuestos, ¿no? En el caso del Frente Amplio se dijo que había que ir por el lado del crecimiento, sin poner impuestos también, ¿no? Hoy día, en este contexto, y a la luz de lo que se dijo en campaña, me imagino que Vergara me va a decir, hay posibilidad de poner impuestos en algunos lugares como para generar algún ingreso extra. No responda por Vergara. Bueno, porque si yo no pregunto por entonces usted. le pregunto más concretamente. Ahí está. ¿Cuánto cambió el diagnóstico y la propuesta que tenía el Frente Amplio en la campaña a este presente de pandemia? No cometamos el mismo error de gobierno en el presupuesto, que es ignorar que hay una pandemia. El marco de pandemia cambia sustancialmente las prioridades. Por lo que decíamos que hasta el propio FMI dice, en el medio de la crisis pandémica hay que sostener las situaciones. Lo veo obediente con el FMI, ¿eh? Siempre tuvimos buen vínculo. Lo veo bien, ¿eh? Pero fuimos los que cancelamos el fondo y no tuvimos más condicionamientos, ¿verdad? Era una punta. Por supuesto, y no está mal, porque el Uruguay integra el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, la CAF, el Fonplata, todos los organismos internacionales y uno tiene que tener vínculos razonables con todos ellos. Ahora, ya que nosotros estamos bien con el FMI. ¿Cómo está el FMI con nosotros? ¿Cómo está? El informe del FMI de febrero, antes de la pandemia, el último informe antes que terminara el gobierno del Frente Amplio, el FMI decía que la situación económica, social y política del Uruguay era envidiable. Esa palabra usaba. Envidiable. ¿Eso era cuándo? Febrero. Bien. Porque ahora hay planteos de que como que hay que recuperar credibilidad perdida con el Fondo Monetario. Si el Fondo Monetario en febrero te dice que es una situación envidiable, no veo problemas de credibilidad. Pero el equipo económico ha dicho que en realidad Uruguay, además de la credibilidad en su sistema financiero, en sus cuentas, en su macroeconomía, también ahora está adquiriendo una credibilidad sanitaria. No, yo me refiero a expresiones de estos días de la ministra en donde dijo que había que recuperar la credibilidad perdida ante el Fondo Monetario. Entonces, ¿dónde estaba la credibilidad perdida si un mes antes de que empezara este gobierno el propio Fondo Monetario hablaba de una situación envidiable? ¿Cómo abatiría el déficit en este contexto? Vuelvo a la dijo pregunta. del Fondo Monetario, dijo la credibilidad perdida, no ante el Fondo Monetario. Bueno, pero es ahora en la interacción con el Fondo. ¿Dijo que había credibilidad perdida, sí o no? Sí, pero no ante el Fondo. Bueno. Internacional, decía. Bueno, ante los organismos y ante los inversores. Ante los inversores, en medio de la crisis fuimos a los mercados internacionales y colocamos en un ratito 1.500 millones de dólares a las tasas más bajas de la historia. O sea, por ahí no hay un problema. Vuelvo a la pregunta. Es verdad, desde el actual gobierno, que en su momento era la oposición en la campaña, se dijo de recortar gastos. Se dijo que iban a recortar 900 millones de dólares sin tocar las políticas sociales. ¿No? Esto no se está cumpliendo. 2/3 del ajuste que está planteado en el presupuesto acá se financian en las políticas sociales y también se financian en salarios, pasividades y recorte de políticas sociales. También se dijo no subir impuestos. Los impuestos ya subieron. Subió el IVA para las compras con medios electrónicos. Quedará como un eterno debate eso, pero ¿cómo debate? Si usted paga 2 puntos más, le subieron porque el los gobierno impuestos. va a decir Es era un incentivo transitorio que se eliminó. Esa es la postura nosotros del lo podíamos haber eliminado antes y no lo hicimos. Exacto. Es un aumento de 2 puntos de IVA indiscutible. Bien. Nosotros lo que decíamos sobre este tema era que había sí que reducir el déficit, pero había razones estructurales del déficit, que por más que hiciéramos todo este tipo de recortes, si no apuntábamos a corregirlos, todo iba a ser insuficiente. Y tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Y sobre eso se está empezando a trabajar. Pero entonces, en este contexto, el Frente pondría impuestos. ¿Cambió su percepción? No sé, no es que cambiar. Primero, si cambia el contexto, puede cambiar la política, ¿no? O sea que nadie traiciona principios por eso. No lo sé. No lo sé. Si este es el momento de poner más impuestos, probablemente no. También hay que decir en qué rango de cosas, ¿no? Cuando se forma el COVID, el fondo del COVID, se pusieron impuestos a los funcionarios públicos, a los jubilados, a los cargos políticos, ¿no? Cuando se le planteó al presidente y el capital no va a poner nada, y los sectores más privilegiados no van a poner nada, él dijo no, porque ¿sabes lo que tengo el informe del Fondo Monetario que usted lo dio. Dijo, vamos a decirlo completo,
el Fondo Monetario dijo que la situación era envidiable, pero debía introducir un plan de ajuste creíble. Bien. Envidiable, ¿dijo o no dijo? Sí, pero dijo que había pero que en un hacer marco un de plan de envidiable, ajuste que había cosas, para restablecer pero los que había equilibrios. cosas que No, para corregir. hacerlo Lo completo. decíamos nosotros mismos de mucho antes de que el déficit había que suavizarlo. O sea, no veo contradicción. El asunto, reitero, es que el marco de la pandemia lo cambia el escenario. Y la ministra lo dijo. La ministra lo dijo en comisión cuando se trató el fondo coronavirus. Dijo, en la crisis hay que poner la plata que hay que poner. Y lo fiscal se ve después. Lo dijo la ministra. Y en eso nosotros estábamos de acuerdo. Le pido, Con mucho Vergara, una interrupción. Nos vamos a ir al Palacio Legislativo, donde está Eugenia y está acompañada por alguien que tiene cosas para decir con respecto a lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en este día allí. Adelante, Eugenia. Estamos con el diputado Gabriel Otero del Frente Amplio. Vamos a hablar del tema que se acaba de votar en este momento, que fue el tema Ministerio del Interior. Fue el debate más largo de la jornada. La oposición y partido de gobierno y coalición de gobierno votaron algunos ítems juntos, pero sin embargo hubo diferencias muy marcadas en el debate. Diputado, ¿cuáles son las principales diferencias? Bueno, sin duda que no estuvimos acompañando el ingreso de los policías retirados en un nuevo orden que nosotros entendemos que no es el mejor, ya que ingresarían faltos de práctica, indudablemente chocando con las nuevas generaciones y mal preparados. Lo que votamos a favor es lo relativo a la creación de 4 cárceles, que realmente revisamos muy seriamente y puntillosamente el presupuesto y no encontramos con qué fondos se van a hacer. Es una buena intención, es más, veníamos desde las administraciones del Frente Amplio en ese sentido, y estas 4 cárceles, bueno, el Frente Amplio dio sus votos, y también para otra demanda, que es la del ingreso de policías, ¿bien? No de los retirados. Lo creemos que es importante que ingrese nuevo personal de policía, y bueno, se habló de 2.000 y el Frente Amplio acompañó. También en ese sentido tenemos que decir que nosotros nos quedamos acá con una gran duda que ustedes le tendrán que preguntar al oficialismo dónde está el dinero. Bien, pero el Frente Amplio dio los votos, prestó sus votos para estas cuestiones. Muchísimas gracias, diputado. Volvemos con ustedes. A piso, aquí el debate sigue con el tema Ministerio de Industria, Energía y Minería. Atípica interpelación. Y nos vamos a las siguientes preguntas al senador Mario Vergara. Un contenido muy claro de una declaración, de la misma manera que resultado de la interpelación. Un cuarto aspecto tenía directamente relacionado con la LUC, porque debía crear un esquema para posteriormente ser quien abrigara a este proyecto de presupuesto que hoy estamos discutiendo. Y acá... Senador, demos por bueno todo lo que usted dice. De ninguna manera, no. De ninguna manera quiero cambiar su pensamiento. Por supuesto, los pensamientos pueden tener deben ser diferentes, tener diferencias, etcétera, etcétera. Pero vamos a dar por bueno todo lo que usted dijo. Aprobado este presupuesto, ¿qué queda para los uruguayos en general que nos están escuchando en este momento? Bueno, más dificultades para salir de la situación. Pero yo le estoy pidiendo soluciones. Si es que las solo, tiene. Por ejemplo, lo que decíamos hoy, ¿no? De tratar de sostener un poco más la situación hoy para que después no sea tan complicado recomponer la reactivación económica y recomponer la situación social. Porque cuando la gente vuelve a caer en la informalidad o en la pobreza, después es cada vez más difícil y más costoso recomponer la situación. O sea, para nosotros una solución es que en este año y quizá medio año más, hay que sostener más la situación de lo que hace el gobierno. Después se puede ir a la discusión área por área en el presupuesto, ¿no? Que obviamente sería una montaña. Y lo dejamos a la cámara que está ahora. Pero quiero volver sí un punto a lo que decía Sass, en el sentido de que, bueno, que no hubo aumento de impuestos. Bueno, la rebaja salarial no es formalmente un aumento de impuestos, pero dándonos a elegir estamos más o menos en la misma. O sea,
el tema por la vía de rebaja salarial y rebaja de pasividades tiene el mismo impacto. La situación no es sencilla para ningún país en el mundo. Eso Pero está la claro. rebaja, perdón, Vergara, que Sí. le interrumpa, perdón. Sí, sí. Pero la rebaja salarial, ¿qué me está diciendo? ¿Que va a ganar menos la gente el mes Sí, que claro. viene? Ya está, el salario real ya empezó a bajar. Sí. Y con los mecanismos que están planteados en el sector público por parte del gobierno, está garantizada una rebaja salarial este año, el año que viene y el siguiente. Pero después hay una recuperación. Con las correspondientes caídas en jubilaciones. Lo de la recuperación al 2024 está por verse, está porque establecido. 23, 24, creo. depende de factores que se va a tener en que cuenta no el se van a ajuste de cumplir. IPC que no se otorgó en los 2 primeros años. ¿Por está qué bien, no se van a cumplir? Perdón, Mario. Por lo que decía hace un rato, no cierra el ajuste, digamos, el recorte de los montos presupuestales que ya tiene este proyecto de ley. Sí. Si se cumplieran con los ajustes por inflación que corresponderían de todos esos rubros, no cierran con las metas fiscales que el propio gobierno puso en esa pseudo regla fiscal, que no es ni regla fiscal, pero que tiene metas. Y bueno, si no cierra, el gobierno tiene la chance de seguir recortando. Por lo tanto, en ese marco no va a haber recuperación salarial, en nuestra opinión. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. 2024 para mí es el siglo 24. 2021, 2022 hay rebaja salarial segura. Y además, aunque se vuelva al mismo nivel, hubo pérdida salarial en todo el camino, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que se puede afirmar sin ninguna duda de que va a haber pérdida salarial. Lo dijo el director del OPP. El director del OPP, que siempre es muy transparente, lo dijo con todas las letras. Sí, va a haber rebaja salarial. Me queda claro que el Frente hubiera impulsado, si hubiera estado en el gobierno, ese sueldo mínimo para los hogares más desprotegidos. Sí. Pero ¿qué otra cosa distinta hubiera hecho? ¿Tenía margen para hacer cosas diferentes? ¿No hubiera En los tenido que hacer sanitarios, esto? ¿No hubiera en los tenido que sanitarios recortar esto? las cosas están, digamos, bastante no en los razonables. sanitarios. En lo económico Sí. Bueno, yo creo que hay que ver, algunas cuestiones de políticas no se estarían entreverando como se están entreverando ahora. Por ejemplo, en el MIDES se está planteando la fusión del sistema de cuidados con el Instituto de Discapacidad. Eso Pero yo no digo lo en lo estaría... macro, ¿no? Porque usted dice, hubo rebaja salarial. ¿Y no hubiera sido inevitable para cualquiera todo esto? Y habría que... Lo que pasa es que eso tiene esta dinámica ¿En de qué decir, país si, no hubo? si yo recorto mucho ahora, le hago más daño a la reactivación y a la situación social y después va a ser más costoso. Igual la Es una cuestión que hay que calibrar. Uno no puede garantizar, decir, bueno, no, en este marco no hubiera caído ningún salario. No, no puede, porque además en el sector privado tenés sectores realmente muy complicados. Ahora, tampoco compro la idea de que porque bajemos ahora el salario privado se va a recomponer el empleo, porque lo que decía hoy, algunos sectores de empleo van a subir porque hay más dinamismo en algunas cosas, pero lo que traba hoy a las empresas es más la actividad, es más la demanda y no tanto el tema de los costos. Y este presupuesto, perdón, no incentiva a las como dijo el presidente en su momento, ¿no? Los Maya Oro, a los Maya Oro no hay que cargarles con el costo de la pandemia, ¿no? ¿Este presupuesto está alineado con ese discurso? Es que va por lados distintos, porque a la vez que se está cargando con rebaja salarial y demás a un sector de la población, en la promoción de inversiones se está rebajando impuestos al patrimonio y a la renta. El tema es que el dinamismo inversor hoy, vuelvo al tema, depende más de cómo esté el mundo, de cómo vaya a generarse la actividad a nivel regional y a nivel internacional. ¿Regional? Y también regional, que es un ¿Tiene desastre. esperanza? No. ¿Tiene esperanza? En los hacia lo próximos regional? años no. Vergara, hay En muchas- los próximos años vas a tener una Argentina que este año va a caer 13, 14 puntos, Brasil va a caer 10. O sea, no, el panorama regional es muy preocupante y va a durar un tiempo largo. Pero por eso yo digo, la parte de inversiones hay que verla más bien pensada en cómo se van a dinamizar algunas actividades a nivel global, cómo va a ser el comercio global, donde hay mucha incertidumbre. China va a seguir demandando. Europa, hay países que están muy complicados. China ya bajó sus importaciones de carne uruguaya y un montón. Sí, Pero yo quería preguntar otra cosa. Hay mucha gente que plantea o uno escucha que a veces puede tomarse como hacerse trampa al solitario, esto de que el Estado gaste para que los ciudadanos gasten y le devuelvan al Estado, ¿no? Parecería como hacerse No, pero una no es para trampa que al le solitario. devuelvan al Estado, porque en el medio generaron
empleo, generaron bienestar, generaron oportunidades y también, ¿sí? Sin empleo, sin ingresos de la gente, no se cobran impuestos tampoco, ¿no? Yo leo una muy breve que va más allá de la coyuntura. Usted que ha estado del otro lado, ¿no? Ministro, presidente del Banco Central. ¿Qué tanto condiciona el presupuesto a un gobierno? ¿Qué tanto se puede salir? Yo le digo, entre otras cosas, hoy Carlos Steiner escribía ayer, que van a ser en realidad la gestión diaria y las rendiciones de cuentas anuales las encargadas de llevar adelante las cosas. Es decir, porque hay ¿queda mucha uno atado o en incertidumbre. realidad No, vuelvo a lo que decía hace un rato. Hoy tenés un marco de incertidumbre tal que pensar que lo que dice el presupuesto hoy se va a cumplir en el 2023-2024 es ilusorio. Digo, pero va a ser una casualidad. Si se cualquier gobierno más allá del presupuesto. Cualquier ¿Tiene gobierno, margen fuera del presupuesto? Sí. No, pero a ver, entiendo que lo que quiere decir eso es que un poco yo lo decía hace un rato, esto sirve para ver qué va a pasar el año que viene y a lo sumo el año siguiente, porque después con las rendiciones de cuentas va a haber que ir tomando la información de qué va a pasar en el mundo de verdad. Por eso, a través ¿Qué de va a pasar en las rendiciones de cuentas? Se van a ir corrigiendo cosas en una dirección o en otra. Porque dice, plantearlo para un quinquenio nos acerca a la futurología. Porque hay mucha incertidumbre. Ahora, yo igual reivindico, porque Uruguay es si no el único de los pocos países en el mundo que tiene un presupuesto quinquenal que se ajusta anualmente. Presentar un presupuesto quinquenal obliga a mirar en el largo plazo, obliga a posicionarse en los temas relevantes en el largo plazo. Yo lo veo útil, lo veo fructífero, sin perjuicio que después las cosas se vayan corrigiendo año a año. Senador, lo estamos despidiendo. Quedan temas muy divertidos. Tengo fueros. Tengo fueros. No me puede despedir. Sí, no me puede despedir. No. Le quiero decir, sobre este tema, quedan muchos que seguramente lo vamos a invitar para hablar sobre la autocrítica en el Frente Amplio, la junta de firmas por la LUC, los 3 jugadores que pide Saralegui. Es decir, si con 3 la arregláramos. Hay una cantidad de temas para unos más importantes que otros. Que quedan pendientes. Exactamente. Por fuera del presupuesto. Ha sido grato tenerlo. Igualmente. Gracias a todos. Señores, nos vamos nuevamente al Palacio Legislativo. Eugenia. Jorge, ¿cómo estás? Estamos con el diputado Walter Cervini. Vamos a hablar del tema de la UAM, que se llevó largas horas de debate cuando se trató del inciso del Ministerio de Ganadería y él fue uno de los grandes defensores de este cambio de titularidad. Diputado, ¿cuáles son los principales argumentos para este tema tan controversial? Bueno, nosotros planteamos que se cambie la gobernanza de lo que es la UAM. Planteamos una co-gobernanza entre el Ministerio de Ganadería a través de su presidente y un secretario que sería parte de lo que es la Intendencia de Montevideo. Y bueno, naturalmente que atendemos a lo que piensan una cantidad de productores y una cantidad de gremiales, no solo del sur del país, sino del norte, lo que es el mercado, lo que son las agremiaciones de Salto, del norte del país, también lo que es la Confederación Granjera, lo que es la Cámara Frutícola del Uruguay, en donde manifiestan estar de acuerdo con el cambio de la gobernanza. Y entre los productores y los comercializadores, operarios del mercado y de lo que va a ser la UAM, manifiestan querer más transparencia en lo que fue los gastos de la obra, de cómo se manejó. Es decir, en el año 2019 no se presentó el balance a esta altura todavía del año 2020, siendo que como una persona pública no estatal tienen, si no me equivoco, 90 días para presentarlos con una previa consulta de auditoría. Todavía no lo han hecho, es decir, no se sabe cómo se manifestaron los gastos, que la mayoría fue en el año 2019, y aún estos gastos no lo conocemos. Y la Intendencia plantea que gastó 90 millones y nosotros manifestamos que es con endeudamiento. Son 30 millones de dólares que se van a pagar en 30 años y son 26 millones de dólares por parte del Banco República que se pagarán en 15 años, más lo que se propone pagar del Fondo Nacional de la Granja, que es el mismo dinero de los productores que van a estar pagando esta inversión, que va a trascender más de una generación, pero la mochila se carga en 15 años de pago. Brevemente, para cerrar, ¿cómo se va a hacer con el diferendo con la Intendencia de Montevideo, que es la propietaria?
Bueno, hasta ahora se vienen siguiendo los pasos, esto se votó en comisión, ahora pasó a Cámara de Representantes en donde salió votado por mayoría y dejamos la puerta abierta para establecer el diálogo y donde se puedan tender puentes y por qué no recibir alguna propuesta por parte de la Intendencia y seguir adelante teniendo en cuenta que esta discusión luego se va a dar en el Senado también. Muchísimas gracias, diputado. Nosotros volvemos con ustedes y estamos aquí para cualquier otra intervención. Seguramente vamos a volver contigo, Eugenia. Nos vamos ahora con un prometido informe de Cecilia. Gracias, Jorge. Bueno, ya estábamos viendo un poco cómo se está condimentando el ambiente en el Parlamento a medida que se discute la ley de presupuesto artículo por artículo. Ustedes lo han podido seguir a través de la pantalla de TNU, pero como mencionábamos incluso con la entrevista a Vergara, hay un mar de fondo que plantea, que pone de manifiesto una suerte de choque ideológico que es visible para todos quienes estamos siguiendo los debates de los artículos y que siempre tienen un posicionamiento por parte del oficialismo y de la oposición bien antagónico. Pero los invito en el siguiente informe a repasar los argumentos que se manejan de un lado y del otro para poner en contexto cómo se lleva adelante esta votación del presupuesto en diputados. En el tratamiento parlamentario de los más de 700 artículos del proyecto de ley de presupuesto 2020-2024, destacan varios temas candentes, como el cambio de gobernanza de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo y la mayor incidencia del Poder Ejecutivo en la política criminal. Pero más allá de diferencias sobre temáticas puntuales, existe un antagonismo ideológico en el trasfondo del debate que se pone constantemente de manifiesto. Los diputados no han escatimado en imágenes y ejemplos a la hora de defender sus posiciones sobre el presupuesto, que algunos llaman del ahorro y otros del recorte. Para el oficialismo era necesario ahorrar tras una herencia maldita de despilfarro de los gobiernos frenteamplistas en lo que respecta al gasto público, mientras que para la oposición el presupuesto llega con la motosierra y parece hecho por el joven manos de tijera, ya que encarna un recorte brutal. Quienes se oponen al proyecto afirman que beneficia a los que más tienen y está orientado solamente a los Maya Oro, en referencia a las palabras del presidente Luis Lacalle Pou, cuando en abril argumentó su negativa de aumentar la presión fiscal sobre el capital, utilizando un paralelismo con el ciclismo. Pero el gobierno está convencido de que es protegiendo al de la punta cómo se gana la carrera. El proyecto del Poder Ejecutivo achica los bolsillos con una menor inversión pública para que avancen los privados, dándole la espalda a las necesidades del pueblo, dicen desde una vereda. Desde la otra, responden que vienen a poner la casa en orden, administrar bien y salir del paradigma de malgastar inescrupulosamente para bajar el déficit fiscal. Destacan que el presupuesto no tiene aumento de impuestos y señalan que Uruguay no se endeudó para afrontar la pandemia, sino con gastos innecesarios y sin control. El diputado colorado Gustavo Zubia catalogó este choque ideológico como un intercambio de vos sos gordo y vos petizo. El debate continúa, pero al igual que la Cenicienta, el proyecto de ley tiene que llegar antes de las 12. La votación en diputados solo podrá extenderse hasta el viernes a las 23:59 y luego deberá pasar al Senado, que tendrá 45 días para discutirlo. Señores, este programa no se detiene en el análisis y la mejor información para ustedes a propósito de esta ley de presupuesto 2020-2024. Ya está en estudios el senador Jorge Gandini, lo vamos a saludar en un instante. Hacemos una pausa y ya regresamos. Cecilia, todos los informes tienen algo especial, ¿no? Sí. Pero este que acabamos de ver sí que lo tenía, ¿eh? Le pusimos un poquito de condimento, Jorge, como para repasar y que quede de alguna manera patentado visualmente en qué se basan los argumentos de cada uno, ¿no? Como decíamos, el presupuesto del recorte o, en definitiva, que hablan de un recorte como el joven manos de tijera que decíamos recién. También estos antagonismos que bien planteaba Vergara y que ahora vamos a estar hablando con Gandini, que seguramente tiene la contracara de que bien se planteaba en este tape, pero me parece que la gente que no está siguiendo paso a paso el artículo por artículo, está bueno por lo menos saber qué argumentos se manejan de cada lado para comprender mejor la discusión. Claro que sí.
Senador Jorge Gandini, Partido Nacional, bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto, gracias por la invitación, los felicito por el programa. Muchas gracias. Bueno. Les deseo mucho éxito. Lo ve siempre. Nosotros, a veces, nosotros los Espero que lo siga viendo después de la entrevista de hoy. No, sí, mi tema es a qué hora llego a mi casa. Sí. Pero nosotros los representantes necesitamos más programas políticos, más debate, más comunicación con la gente y nada mejor que los medios. Y estos lugares donde hay que exponerse ante las preguntas. ¿Nos habrá querido ablandar? No, al contrario. No, está la televisión pública. Me daría una gran alegría que todo esto vaya para arriba. Se acabó el país que reparte lo que no tiene. Sí. ¿Reconoce esa frase? Pero claro, si me la repetía en la cabeza cada vez que escuchaba a Vergara, ahora recién con ustedes ahí detrás de cámaras. Pero no le contesté a Vergara que no está. No, pero digo, la reconozco, la dije yo. Y es verdad. Una ley de presupuesto refleja una concepción económica. No sé si necesariamente un modelo, pero sí una concepción económica. Y este presupuesto lo que trata de hacer es precisamente que no nos pase lo que recién se decía. No le voy a contestar a Vergara. Pero Vergara recién expresaba dónde tenemos que gastar más y endeudarnos más. Pero de repente sobre el final dijo que la región va a estar espantosa, que Argentina está muy mal, que Brasil está muy mal, que tiene muy malos pronósticos. ¿Y entonces qué hacemos? Hacemos un presupuesto en el que nos endeudamos más y gastamos más sin prever que la recaudación no va a ser fácil de remontarla, porque buena parte de nuestra recaudación viene de nuestros productos exportables y exportamos el 15% menos, no porque no tuviéramos que exportar, sino porque, no sé, nuestra carne va a Europa y se come en los restaurantes, no en las carnicerías, y los restaurantes están cerrados y siguen cerrados, entonces vendemos menos. El mundo está en recesión, no es una crisis uruguaya o regional, y entonces exportamos menos y recaudamos menos. Viene menos inversión, vendrán ahora menos argentinos, o pasa por alguien la cabeza de que los 1.000 millones de dólares que son una exportación, porque ahora va a haber turismo interno, pero es la plata de acá. Sí. La que viene de afuera, que es divisas, como se dice, no va a venir, no va a venir. Entonces, este presupuesto es un presupuesto hecho serio con la realidad, y la realidad es la que nos dejaron y la que nos tocó, es la suma de ambas. Porque, ¿Es un presupuesto en el que el Estado se retira, según dice el Frente? ¿De qué se va a retirar? Somos... El Estado se retrotrae... ¿Con qué? A ver, lo que se retiró fue el Producto Bruto. Si nosotros, en el 2019, el Producto Bruto eran 59.000 millones de dólares. Hoy son 50.000 millones de dólares. Cayó el Producto Bruto. Te lo voy a decir con un ejemplo. La universidad pelea en relación al Producto Bruto, porque está acostumbrada a que crece. Entonces dice 6 puntos del PBI. ¿Sabe cuánto vamos a estar ahora? 5.4. ¿Sabe cuánto estaba? 5.1. Es decir, tiene una mejor relación de PBI. ¿Porque tiene más plata? No, porque el PBI se achicó. O sea, la economía se achicó. Ahora, la economía es la que nos da los recursos. Lo que se terminó es el país en que se da lo que no se tiene. No se puede construir un modelo económico sobre la base de la deuda para el gasto corriente. Yo me puedo endeudar para hacer una obra, yo me endeudo en casa para comprar una casa. Entonces, bueno, pago la cuota al banco, pero tengo un patrimonio, es mi deuda a largo plazo. Valor. Ahora, si me llego a endeudar para pagar la UTE, para pagar la comida, para pagar los servicios, entonces eso lo hago 1 mes, 2 meses, 5 meses, después marché. Bueno, ¿cómo es el presupuesto uruguayo? A ver, en los últimos 5 años del gobierno del Frente Amplio, el déficit fiscal fue de 11.000 millones de dólares. El último año, de 2.800 millones de dólares. ¿Cómo se paga el déficit fiscal? Bueno, si no vendo la joya de la abuela, tengo que pedir prestado. Los préstamos se pagan, pero sobre todo lo que se paga religiosamente, igual que los sueldos y las jubilaciones, son los intereses de la deuda. ¿Cuánto pagamos? ¿Cómo cerró el año pasado? ¿Cuánto pagamos de intereses de deuda externa nosotros por esa deuda que era inmoral antes que el Frente Amplio ganara y que ahora se agrandó? ¿Cuánto pagamos? 2.037 millones de dólares. Es un número grande para los televidentes. Le voy a poner en relación a cuánto. ¿Cuánto recaudamos por todo el IRPF al trabajo, todo lo que los trabajadores pagamos, más todo el IAS, todo lo que pagan los jubilados? En ese año, los jubilados. En ese año, ¿cuánto recaudamos? 1.970 millones de dólares. Así que todo lo que pagó ese producto del ajuste fiscal más grande que hubo en la historia de este país en el 2007, porque creó el IRPF, que es el segundo impuesto que recauda detrás del IVA, todo eso
no alcanzó para pagar los intereses de la deuda. Entonces viene acá algún senador de la oposición y dice que lo que tenemos que endeudarnos tanto y cuánto, si el déficit fiscal es 6,5, 7, da lo mismo. Se argumenta que el Fondo Monetario está incentivando. Claro. Bueno, a ver, deuda. que le pidan consejo al Fondo mundo. Monetario los ministros, los 6 ministros, los senadores del Frente Amplio, ya no da para más. A ver, que el Fondo Monetario ahora sí que nos va a aconsejar, pero además, también hay que preguntarle a las calificadoras de riesgo. Mire que agarramos una raya en el borde, a punto de perder el grado inversor. Y el grado inversor es muy importante, no lo podemos volver a perder. El grado inversor es el que nos dan unas empresas privadas que califican la capacidad de pagar la deuda que tiene un país y es el mensaje que lo dan con los que nos prestan. Es Y el si eso está máximo mal, nos respaldo. prestan, sí, pero si estamos mal, nos prestan a mayor tasa de interés. Y si estamos muy mal, nos quitan eso. Hay empresas que se La van, otra parte del inversiones que se relato tienen es, que ir. tenemos una deuda manejable, ¿no? El gobierno del Frente Amplio dejó una deuda manejable. Tenemos préstamos de contingencia pero a la mano para ¿qué? invertir en un momento No, pero no es verdad. tan complejo No. y Pero de no es verdad. incertidumbre. Vayamos a las cosas que se han dicho en serio. El ministro Astori en 2015 en el Parlamento presentó el presupuesto para el quinquenio y dijo, y lo leí 3 veces en el Senado, por las dudas, 3 veces, dijo, tenemos una relación deuda neta producto de 33% y no debemos pasar ese porcentaje, debemos estar por debajo de eso. Oye, nos entregaron 5 años después el gobierno con 57% en la relación deuda-producto, porque, a ver, 7 veces cambiamos la ley. Uruguay tiene una cosa que en la Constitución que dice que el endeudamiento lo autoriza el Parlamento. Eso lo dice la Constitución. Hay una ley que lo que fija es el tope de endeudamiento. Le dice al gobierno se puede endeudar hasta acá. Esas leyes se aprobaron con los votos del Frente Amplio, que es mayoría, y puso a dónde. 7 veces se cambió esa ley, porque ponen una ley, dicen nos podemos endeudar hasta acá, y como se van a endeudar más, hay que cambiar la ley para endeudarse hasta acá. Es como si cuando va a caer la pelota, hablemos hoy de fútbol, cuando va a caer la pelota el juez ve que va a caer afuera y corre la línea, ¿Es una para novedad que del Frente caiga Amplio adentro. esa, no? ¿Cómo? ¿Es una novedad del Frente Sí, Amplio? sí, total, porque Sí. la ley esa del tope No, viene de ese pero tiempo. No, digo Para de no poder cumplir las metas Pero presentadas. ¿cómo la va a poder en un- cumplir si aún en los mejores años tuvo déficit fiscal? Llegamos a pregunto crecer... esto por- pero hay que entender esto. Astori, que parece ser un gurú importante en la economía, y yo la verdad no comparto, inventó aquello de el espacio fiscal. ¿Qué quería decir el espacio fiscal? Tenemos tanto, vamos a crecer a tanto y por lo tanto gastamos hasta allí. O sea, se gastaba todo lo que íbamos a crecer. Cada año crecimos al 6, al 7%. Y cada uno de esos años, en los 15 años del Frente Amplio, siempre el gasto superó la recaudación. Siempre. Crecimos a 4 y gastamos a 5. Crecimos a 6 y gastamos a 7. Esa diferencia es déficit. ¿Cómo se paga el déficit? Con deuda. ¿Quién paga la deuda? Acabo de decir, el último año, 2.000 millones de dólares que hay que pagar de deuda que no queda acá, Ahora, Gandini, la pagan pero los que cuando- laburan con cuando los fuera la impuestos. pandemia- Porque mi comentario iba por el lado de que este presupuesto, en un momento tan incierto a nivel global, ¿no? Igual maneja algunos supuestos, ¿no? Tiene que manejar. Obviamente, es un presupuesto. Es un presupuesto. Y está muy jugado, por ejemplo, a poder cumplir lo proyectado en base a inversión, ¿no? Inversión a futuro, no sé, serán 1.000, 2.000 millones de dólares como para tratar de equilibrar lo que se está votando en este momento. La verdad que el propio Gandini va a poner las manos en el fuego porque se va a lograr eso porque estamos en un contexto absolutamente incierto e inédito, ¿no? Sí, pero ¿Puedo hoy- agregar una cosa que Sí. puede ser, que no quiere ser desagradable ni mal augurio, No, dale. senador? Pero a eso apostó Macri, por ejemplo, a la inversión concretamente privada. Estamos lejos, re lejos de Macri. Nosotros lo que queremos es que el presupuesto, que tiene 1.000 restricciones, por lo que nos dejaron, lo acabo de decir, Sí, un déficit está claro, del eso está 5%, claro. que fue el mayor en los últimos 30 años, una economía en recesión, porque no creció, el PBI se estancó, un desempleo del 10,5%, hay que ir al 2006 para encontrarlo, y una deuda muy importante. Esas restricciones fueron agravadas por la pandemia.
cayó la recaudación y aumentaron los gastos para atender el frente social y el frente sanitario. Es entendible todo eso. 6,5% estamos hoy de déficit. Esa es la realidad. Pero también es verdad que hemos tomado una serie de medidas que el propio Fondo Monetario, no sé quiénes de estos que nos miran de afuera, ya empezaron, o las calificadoras, empezaron a hablar de que la recuperación de Uruguay es en B corta. Y lo es. La recaudación mejora, las carreteras están llenas de camiones y los fines de semana de autos, el mercado interno del turismo incluso se está moviendo, hay clases, hay movimientos, hay de todo. Esto ha ido construyendo una marca Uruguay en el mundo. Somos el único país sano, COVID-free, en el que aterrizan los aviones y siguen aterrizando. Y nos hemos curado de todos los contagios que vienen desde afuera. Eso hace que nos miren con atención. Para siempre no, tenemos una ventana. Tenemos una ventana de oportunidades. Hoy llamé al embajador uruguayo en Argentina y le dije, Carlos, tengo un amigo que es médico en Argentina, cirujano, se quiere venir a vivir acá y me dice que no lo atienden en el consulado. Me dice, Jorge, lo que pasa es que traigamos 100 números por día, está saturado y tenemos un atraso bárbaro. Ah, mirá vos. Esas son las señales para llegar a los 2.000 Esas son las millones de señales dólares de que, bueno, que plantean a ver, ustedes se acuerdan, el 5 de marzo, el día de mi cumpleaños del 2005, Tabaré Vázquez, me acuerdo por eso, nos citó a la Torre Ejecutiva a los coordinadores y nos presentó el plan de la inversión de los 12.500 millones de dólares. No hubieron 12.500 millones de dólares. Pero nosotros estamos tratando de hacer un presupuesto realista, por eso de restricciones, porque no le queremos poner impuestos a la gente. O sea, primero, este no es un presupuesto incremental, no es a lo que tengo le sumo, no, reviso lo que tengo y veo si le sumo o rearmo. No pongo impuestos, que es una fuente de ingresos, reasigno y no voy a gastar lo que no tengo. Sobre esa base me curo en las posibilidades que se decían hoy acá, que pueden haber en el futuro. No sabemos si hay una tercera ola, no sabemos, estamos muy complicados, pero no gasto lo que no tengo. Y si el año que viene tengo, entonces puedo gastar. ¿A quién le doy, por lo menos, aliento y no lo castigo? Es al sector que genera riqueza en la economía real. No la generan los funcionarios públicos, la generan los industriales, los comerciantes, los productores, los que mueven la economía. Quiero que me paguen más impuestos porque generen más, no porque los asfixie cobrándole más. Estas cosas que dije es el otro modelo económico. El Frente Amplio no lo puede compartir. Va por otro lado, fue por otro lado. Si el Frente Amplio estuviera hoy, estaría por el camino que Tabaré Vázquez nos hizo en un Zoom. Habrían ido por el camino de la cuarentena obligatoria, habrían restringido y habrían vuelto a repartir. Lo que no hay, los 200 millones. Los sectores vulnerables. Pero ¿y si no hay? Que ese es un tema muy complicado. Yo nunca lo discutí esto, pero una vez que usted da, ¿dónde para de dar? Y una vez que dio, ¿cuándo lo saca? Yo después de algo que decir, Jorge, tengo unas preguntas de economistas que no son del Frente. Yo también tengo preguntas realmente que son importantes todos, ¿verdad? Pero si me permite, vamos a hacer una pausa. Nos vamos concretamente nuevamente al Palacio Legislativo con Eugenia. Ahí, en ese caso es mucho más que otros artículos que no son... Hola, sí, ¿cómo están? Estamos conversando con la diputada Ana Olivera de uno de los temas que se llevó el debate durante el día de hoy, que fue el cambio de gobernanza de la UAM. Diputada, ¿qué fue lo que ocurrió y cuál es el argumento principal para que no se haga este cambio de gobernanza? Bueno, lo primero de todo es explicar de qué se trata, porque yo siento que a veces la discusión del presupuesto para la ciudadanía es un tema chino básico, para decirlo en términos bien explícitos. En realidad nosotros aquí estamos hablando de un proyecto de la Intendencia de Montevideo de muchos años, de muchos equipos de gobierno, que implicó pensar el traslado del mercado modelo. El mercado modelo es el lugar donde se forma el precio de las frutas y las verduras, es el lugar de distribución y comercialización de la mayor parte de las frutas y verduras de todo el país. Y en esa perspectiva de traslado del mercado modelo de la zona central de la ciudad al área rural de Montevideo, se hicieron los proyectos, se fue a conocer otras experiencias, cayó la crisis del 2002, el proyecto quedó interrumpido,
Luego comenzó nuevamente las expropiaciones de tierras, las negociaciones porque había que pagar, los recursos ante el pago, las obras que había que hacer, la elaboración del plan de negocios, el amase, la conversación con los productores, con los comerciantes, con los propios productores del entorno del emplazamiento de lo que va a ser la unidad agroalimentaria metropolitana, porque muchos pensaban que iba a tener un impacto negativo para ellos. Es decir, si por ahí anda el diputado, el hoy senador Gandini, me acompañó muchas veces, siendo yo intendenta, es decir, a la discusión allá en el Defensa Agraria, en los llamados paperos, en el Paso de la Arena, a conversar, a discutir, porque además el estudio de impacto social se hizo conversando con los propios productores. El plan de negocios, el declarar los derechos adquiridos de aquellos, es decir, que hace muchos años que estaban y siendo los primeros en poder tomar definiciones y en subsidios especiales para ellos. Bueno, todo este proceso llevó mucho tiempo, más el proyecto ejecutivo, es decir, y la construcción. A 2 meses de la inauguración de la nueva unidad agroalimentaria, el Gobierno Nacional decide, sin hablar con absolutamente nadie, de quedarse con la unidad agroalimentaria y sacar a la Intendencia de Montevideo del proyecto. Inexplicable. Vamos a volver con esto en el Senado, ¿verdad? Esto se va a volver a debatir. Exactamente, pero no terminó acá. Hoy, ¿qué se votó? Cuando la comisión, es decir, hubo una modificación de la propuesta y la coalición presenta una propuesta que es, bueno, digamos que sí, que la Intendencia tiene que estar, pero el Gobierno Nacional preside esto, luego la Intendencia tiene la Secretaría General y hay una representación del Congreso de Intendentes. Es igual que lo anterior en el entendido de que esto no ha sido conversado, ni con la Intendencia actual, ni con la Intendencia, ni con la intendenta electa. Por eso nosotros hicimos un llamado a la reflexión de que se retiren del presupuesto nacional estos artículos para permitir el diálogo. Esto no le sirve a nadie, los productores están muy preocupados. Le planteaban al ministro la semana pasada que quieren certezas, que están intranquilos, que aquí se está jugando la comercialización de los próximos 50 años. Muchísimas gracias, diputada. Volvemos con ustedes a piso. Este es un debate que va a seguir para largo y se va a tratar de nuevo en Senado. Volvemos con ustedes. Sí, seguramente el tema de la unidad agroalimentaria metropolitana, el UAM, seguramente va a ser un tema que probablemente lo hablemos con usted también. Pero yo quiero volver a lo simple, a lo que le preocupa a mi tía. Dale, sí. A mi tía le preocupa. Entiendo. Que los salarios van a bajar y que las jubilaciones van a bajar. ¿Qué le digo a mi tía? Que la nueva formulación del artículo 4 de la ley de presupuesto, cuando habla de los públicos, estamos hablando de los públicos, sí, ¿no? sí. Tiene una nueva redacción que dice con claridad entre qué momentos va el ajuste, cuándo se hace y cuándo tiene que haber recuperado la pérdida salarial, que sí puede haber en materia de inflación, hay que ver cuánto, porque apostamos a que la inflación baje, y haya una pérdida de poder de compra que se tiene que ir recuperando. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Hay un cálculo de eso? Bueno, está establecido con plazos en el propio artículo y al final del 24 no se pudo haber perdido en ningún caso. Además hay que corregir. Si tal año se perdió, entonces se compensa y se corrige. Pero el shock en estos dos años... No, el problema es el próximo año. Ahí es el próximo año, que también estamos 2021. buscando desindexar la economía, el salario con la inflación, según cómo se regule, puede llegar a indexar la propia inflación. Entonces, estamos buscando soluciones porque lo que queremos también es bajar la inflación, que es un impuesto fuerte que pagan los de ingresos fijos, trabajadores o jubilados. Sí. Es otra visión, es verdad. Pero no va a haber rebaja salarial. Esto habla del sector público específicamente. Esto habla solo de la administración central. Los entes autónomos están afuera. Después, con Vergara se mencionó, y bueno, todas las voces opositoras mencionan el problema del sector más vulnerable de la población. Y cuando a la gente se le habla de números fríos, de lo que dice el FMI, de déficit fiscal, de no sé qué, uno se pregunta,
bueno, pero si a mí me falta un plato de comida en mi casa, yo, si tengo posibilidad de meter un tarjetazo, lo voy a meter, Sí, claro. porque hay una situación Si tenés límite donde tarjeta, ya los números fríos no importan. Hasta el día que te saquen la tarjeta, ¿por qué no Exacto. la estás pagando? En Bueno, ese sentido, hay un debe en de eso estamos, este ¿eh? gobierno en esta situación de no haber pegado ese tarjetazo de manotazo ahogado para salvar esa situación vulnerable de las 300.000 familias que mencionábamos. Uruguay está siendo mirado en general como un país referente en cómo está manejando la pandemia y dentro de ella el Frente Social. El problema son países como Argentina que manejaron mal la pandemia y hoy sí que la gente no tiene solución. La La renta economía básica, está ¿no había funcionando. forma de darla? No, yo no estoy de acuerdo. Es un tema también filosófico. Bien. Hay que repartir a 300.000 familias. ¿Y por qué no a 400.000? ¿Por qué no a 450.000? Bien, ¿cuánto? Y después, ¿hasta cuándo? ¿3 meses? ¿Por qué 3 meses? Si hubiéramos hecho lo que dijo Vergara, ya se habría acabado. Ya está, ¿no? Empezó en abril, mayo, junio, No sea julio. malo con Vergara, que no Bueno, el está. frente, hablemos del frente, es la posibilidad. No, La posición del frente, está bien. Ahí está. La plantearon en abril, mayo, junio, julio. Agosto, septiembre y octubre ya no estaría eso. ¿Y cómo hacíamos para sacarla? ¿A quién le decíamos, bueno, hasta ahora y ahora ya no le damos más? Nosotros elegimos otro camino, reactivar la economía. 200.000 personas en el seguro de paro y ahora tenemos 110.000 y 30.000 de esas están en el seguro de paro parcial que no existía, que permite que las empresas y las personas, bueno, se perdieron 10.000 de esos trabajos, pero los otros 90.000 volvieron a sus trabajos. Esa es nuestra estrategia y toda la atención y asistencia social que podamos dar lo estamos tratando de hacer. Me parece que nos tocó una etapa muy difícil, la estamos manejando, me parece que bien, con mucha honestidad, con mucha franqueza, diciendo la verdad, no recorriendo el camino fácil del impuesto, con una ley de urgencia que sacamos en plena pandemia que refleja parte del cambio que la gente votó y una ley de presupuesto que es muy responsable, está pensada para tiempos de crisis globales, en la que no tenemos certezas como todos reconocen. Por lo tanto, hay que ir despacio y en la medida que esa B empiece a subir, podemos ir aflojando la cincha y corrigiendo. Mientras hacemos esto, le exoneramos de aportes patronales a los que organizan fiestas, a los que llevan escolares, a los de las cantinas escolares, a esto, a cientos, porque queremos que sigan vivos. No podemos resolverlo en el turismo, y obviamente no podemos, pero los vamos mejorando también en la medida que podemos. Yo qué sé, me parece que hemos hecho las cosas con una enorme franqueza y esfuerzo y seguimos trabajando para eso. Ahora, no vamos a jugarnos a repartir lo que no tenemos, entre otras cosas porque no tenemos más margen, ¿no? Senador, yo le quiero volver al tema del sustento del presupuesto. Sí. Lo hemos hablado de una perspectiva del oficialismo y de la oposición. Yo le voy a dar la postura de 2 economistas reconocidos que más o menos coinciden en lo esencial. Javier Daedo dijo ayer, elogió las ideas del gobierno, del equipo económico, pero sostuvo que el proyecto de presupuesto está hecho con buenos propósitos, pero es muy optimista, con poco sustento, porque se realiza sobre la base de un crecimiento de la economía mayor de los últimos años, sin que nada haya cambiado y con 2 años perdidos. Ignacio Muncho dijo más o menos algo parecido, elogió el presupuesto, pero advirtió que para hacerlo sostenible se necesita una mucha mayor inversión. ¿Qué dice usted? Yo comparto, necesitamos mayor inversión y mover más la... No, yo no digo que tenga poco sustento. Aprendí a respetar muchísimo a Azucena Arbeleche, que la verdad me ha convencido no solo con su postura, sino con sus actitudes. Es una mujer que tiene visiones muy firmes. Y ella maneja la economía. Mejores condiciones. Y sí, es verdad. Porque nadie quiere perder plata. Pero está bien que es verdad. A ver, nos dejaron un país carísimo. Hay muchos argentinos que se quieren venir a vivir acá, sí, pero saben que es un país caro. Es más caro que el de ellos. Una canasta básica acá, con el mismo dinero se compra mucho menos acá que allá. Y sí, y eso es lo que tenemos que ir cambiando. No lo cambiamos de un día para el otro y menos en estas condiciones. Tenemos otras condiciones. Tenemos seguridad política que no hay en la Argentina, seguridad jurídica, seguridad económica, un gobierno serio, responsable, salud, ¿verdad? Esas cosas nos dan condiciones que hacen que otros que antes no pensaban en nosotros hoy empiecen a pensar. Yo creo que hay que trabajar bastante más para que todas esas intenciones se concreten, pero nos están mirando de todo el mundo. Hoy hay marca Uruguay.
hay que aprovecharlas. Sí, si se nos cierra la ventana de oportunidades y no las aprovechamos, vamos a tener problemas. Pero tenemos un equipo fuerte trabajando para eso. No dan una por perdida, ¿no? En ¿Y esta cómo vas a darla por perdida? Digo de las críticas que se le pueden hacer al presupuesto. El gobierno se recostó fuertemente en la ciencia, es una cosa que hemos repetido acá incluso, y no ha sido compensada la ciencia. También es verdad. En la medida en que se planteó en su momento. Digo, más allá que pueda haber un aditivo para la Universidad de la República, que quizás Clemente Estable tenga un poco más de presupuesto del que originalmente pareció planteado, hay otros tantos institutos de investigación que no van a recibir lo que esperaban, o por lo menos lo que se les había prometido en esos meses de incertidumbre absoluta en la que Uruguay navegaba a ciegas, y fue la ciencia la que un poco agarró el timón del barco y lo está sacando de la tormenta, ¿no? En ella confiamos y en los científicos confiamos, y todos descubrimos que tenemos un capital maravilloso allí, que hay que hacerlo participar mucho más en las estrategias de desarrollo y que hay que invertir más ahí. Repito, si no hay, no hay. A ver, cuando uno dice quiero más para acá, esto es una cosa bien para nosotros los políticos. Quiero más. Yo también. ¿De dónde lo sacamos? Me tenés que decir de dónde. Hay solo dos posibilidades. O generamos nuevos ingresos y para eso ponemos impuestos, o reasignamos, este es un término presupuestal, le sacamos a uno para ponerle al otro. Bueno, tráeme a quién le sacamos y vemos. O decime qué impuestos ponemos y vemos. Ahora, nadie discute de dónde sale, todos discutimos a quién hay que darle más. Bueno, cuando gobernás, y gobernás desde el gobierno y desde la oposición cuando estás en el Parlamento, hay que hacer las dos cosas. El otro día escuchaba a Sánchez decir, hay 20.000 millones de pesos en un rubro de gastos extraordinarios. Sí, pero se olvidó que hay una ley que obliga a guardar el 6% por un concepto y el 1% para emergencias en otro, y esos son los 20.000 millones. Y se olvidó que el gobierno del Frente Amplio, en el de los 6%, que es para refuerzo de gastos, los gastó todos los años. Cuando el INISA llega a septiembre y se le acabó la plata, hay que reforzarle al rubro. Y los gastó todos. Entonces vos no podés, y menos con esta inseguridad, gastar ahí. Bueno, ahí no puedo. Decime de dónde, sin fantasía, ¿de dónde? Y está difícil encontrar de dónde, porque no vamos a poner impuestos por más que haya teóricos y técnicos que digan que hay que ponerlo. No lo vamos a poner. Vamos a obligarnos a gastar mejor, vamos a apretar el cinturón adentro del Estado, y esta es la peor carga que tienen los gestores públicos que dicen, che, ahora que ganamos nosotros, tenemos cada vez menos, me sacan de acá, me sacan de allá, y arreglate. Tenés que encontrar dónde tenés mal gasto y hay pila para reordenar adentro, pero si no hay no te puedo dar, no me pidas que te mienta. Esa es la realidad que tenemos. Y a mí me parece que es sustentable. Necesitamos un tiempito, ¿verdad?, para que nos prueben. Pero hasta ahora hemos cumplido, ¿eh? Todo lo que prometimos lo venimos cumpliendo. 900 millones. Con la ciencia no cumplieron, ¿no? Con la ciencia no cumplieron. A ver, se jugó el primer tiempo del presupuesto en la Cámara de Diputados. Ahora entramos nosotros. Hay CAIF afectados. Dame una chance. Bueno. Dame una chance. Hay CAIF afectados también, porque con la misma firmeza que el gobierno plantea y dice yo, los motores de la economía no los puedo tocar y no los toco, quizá con la misma firmeza se podría decir tales sectores no puedo tocar, no puedo afectar los CAIF que están protegiendo a la primera... Te juro que no tengo el dato de los CAIF afectados, no lo tengo. Pero si ese es un dato, lo vamos a revisar. No es por ahí que queremos hacer el recorte de excesos de gastos que hemos tenido. ¿900 millones? Ahora hablamos de eso. ¿Me permite un minutito de pausa? Sí, claro. Volvemos enseguida. Clau, no te estoy escuchando. No estaba escuchando. ¿Cómo están? Estamos con el diputado Martín Rodríguez del Partido Nacional. Se va a tratar en este momento el artículo 300 relativo a la desmonopolización de combustibles en los puertos. Diputado, ¿a qué se refiere este tema? Este artículo habilita a ANCAP a desmonopolizar el monopolio justamente que tiene ANCAP en los puertos de Montevideo para la venta de full oil a los buques que pueden atracar en el puerto de Montevideo o que eventualmente están en la zona alfa cercano al puerto. ¿Y esto abre la puerta a la desmonopolización de los combustibles en otros aspectos o no?
Eso el Frente Amplio ha pretendido instalar, como en otras ocasiones y en otros casos, un relato. A partir de un caso concreto, arma toda la novela y dice, bueno, esto implica una desmonopolización absoluta del combustible. Esto es un negocio de nicho, es un negocio muy específico, donde en los últimos 10 años el Uruguay ha decaído considerablemente la potencialidad del negocio. Hace 10 años habían 5 barcos que ANCAP arrendaba para prestar ese servicio. Hoy por hoy hay uno solo. Hace 10 años ANCAP vendía más de 300.000 toneladas. Hoy vende apenas 70.000. Y en los últimos 10 años no ha sido el gobierno, no ha sido la coalición que hoy gobierna quienes definen los destinos de ANCAP. Por lo tanto, no se nos puede atribuir a nosotros que este negocio haya decaído. La realidad es que la nueva planta de UPM significará que esas 70.000 toneladas de fuel oil, un producto residual derivado del petróleo, va a ser un insumo para esta segunda planta. Por lo tanto, no va a tener capacidad ANCAP, porque ANCAP en los últimos 10 años, como dijimos, se ha dedicado a dejar morir el negocio. Por lo tanto, lo que entendemos importante, relevante para el puerto de Montevideo, es que con esta habilitación a privados, lo que significará que los barcos, los buques, cuando pasen o por Brasil o Argentina, no nos salten al momento del aprovisionamiento del combustible. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el Parlamento, aunque aquí van a seguir bastante retemas. Volvemos con ustedes. Gracias, Eugenia. Quedan 3 minutos. Alfonso, ¿tenés preguntas? Sí, no. ¿Sí o no? Sí, pero tiene que ver con lo que estábamos hablando en la tanda y que de lo que se habló antes, Ana Olivera. Se votó, ahora les toca a ustedes. Me hizo una alusión, me eludió Ana Olivera. Bueno, justamente, tiene que ver con el modo de gobernar en el futuro, lo que hoy es el mercado modelo. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, el mercado modelo es un mercado dentro de Montevideo con una dimensión y una función. Se avanza por una ley que se aprobó que permite que sea una persona de derecho público no estatal y no una organización de la Intendencia, hacia un modelo de mercado metropolitano que compense o que conjugue su tarea con el que se puso la piedra fundamental para hacer en Salto, para abastecer sin mover tanto la mercadería y encarecer por flete y por intermediación. Y ahí tienen que participar los productores que no participaban. Yo creo que el modo en que llegó ese artículo en la ley de presupuesto contaminó el debate, porque el modo no fue el adecuado. La verdad que debió haber diálogo, debió haber acuerdo previo y desembarcó una posición que era me llevo el mercado, y entonces reaccionó la Intendencia y por supuesto el Frente Rapillero fue lo Amplio. menos que le dijeron. Bueno, hubo una reacción muy fuerte, yo creo que el modo no fue el correcto. Ahora hay que mirar cuál es la mejor gobernanza, y ahí veo que se entrevera y los productores quieren participar, es decir, hay otros jugadores que quieren participar. Y hay que trabajar mucho el modelo de negocios de ese mercado, porque no puede ser un problema y si no lo ajustamos puede serlo. Así que es importante que participe el Estado. Lo que votó diputados a mí me gusta. Es el presidente del Poder Ejecutivo, no el secretario Frente, general. que es no, su socio. Está muy bien. ¿Y qué van a hacer con eso? Está muy bien. en el Bueno, Senado? lo veremos en el Senado, empezaremos de vuelta, veremos cómo ve esto el Poder Ejecutivo, hablaremos con el Frente Amplio y veremos. Yo creo que se mejoró mucho en diputados sobre cómo vino. No es lo que quiere el Frente Amplio. Está claro, el Frente Amplio quiere que sea un mercado de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo, con una fuerte presencia en la gestión de la Intendencia de Montevideo. El gobierno no cree que ese es el mejor camino, los productores tampoco. Y hay que buscar algo que nos conforme a todos. Son largos los procesos de diálogo en el Parlamento, pero se llega a acuerdos. Se habló de proyección nacional de ese mercado y de hecho 2 intendentes de distintos partidos, como son Yamandu Orsi y Carmelo Vidalín, hablaron de la posibilidad de resolverlo en el Congreso de Intendentes para que tenga una proyección nacional, pero que no se dé esta usurpación, entre comillas, del Poder Ejecutivo. ¿Podría ser una solución? Sí, el Congreso de Intendentes. Lo que pasa es que tenemos un Congreso de Intendentes complicado. Cuando termina el presupuesto en el Senado, recién ahí van a estar los nuevos intendentes. Hoy están los de la transición. Entonces está difícil con quién hablar, porque hay que votarlo ahora. Pero el Congreso de Intendentes puede ayudarnos a jugar un papel de intermediación interesante. No se postergará este y tema. eso supongo que al gobierno no le vamos a molestar demasiado, porque 16 de los 18 intendentes del interior pertenecen a los partidos de la coalición. Entonces, capaz que ahí hay un interlocutor interesante. ¿No se postergará este tema? ¿No hay manera de postergarse? Puede ser, y sí, puede ser. Nosotros, a ver, el Frente venía con un acuerdo cerrado y mano de yeso. Nosotros en la LUC, y ahora también, venimos con una actitud de discutir.
Ya el ingresó con 690 y pico de artículos y ya lleva 723. O sea, se hicieron incorporaciones y se sacaron cosas. En el Senado vamos a empezar una nueva negociación sobre una cantidad de aspectos. ¿Hay tiempo para un mensaje complementario? Puede haberlo. Cada Cámara tiene, el Poder Ejecutivo puede enviarlo dentro de los 20 días de tratamiento de cada Cámara. ¿Sacarlo del presupuesto, desglosarlo? ¿Qué cosa? ¿Este tema? Sí. Sí, puede ser una posibilidad. A lo mejor el Congreso de Intendentes lo pide. Veamos, yo no voy a adelantar, y más que está en tratamiento el diputado, veamos cómo viene de ahí. Quiero decir, tenemos una actitud abierta para dialogar. Si nos proponen algo mejor que esto, seguramente lo vamos a aceptar, ¿no? Diego, tenés la última pregunta. Bueno, puede ser interesante ver en las discusiones, los presupuestos, uno ve también qué batallas quiere dar un gobierno entrante, cuáles no quiere dar, por más que sean importantes, ¿no? Pero entienden que el impacto que tiene en el votante, en la población, es tal que optó por sacarlo. Claro ejemplo es el aumento a los presidentes de las empresas, ¿no? Algo que generó enseguida mucha reverberación, ¿no? en la opinión pública, y lentamente se empezó a escuchar voces discordantes, como por ejemplo Cabildo Abierto, propio Manini, que acá lo dijo, ¿no? Que estaba en contra de... Sí, nosotros también. Pero a ver... Eso lo diferente... Y que están todos de acuerdo en que es importante, no es eso, ¿no? Pero lo diferente no es eso. Lo diferente es que estamos retornando a la separación de poderes. Yo pertenezco al partido de gobierno, pero soy legislador. Mi sensibilidad es otra, tiene que ser otra diferente a la del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo piensa de una manera porque tiene que administrar una realidad, y yo que represento gente pienso de otra. Por eso hay separación de poderes. Entonces, no solo es que el gobierno cambió, no, el gobierno no cambió. El gobierno sigue pensando que lo mejor es aumentar el sueldo a los presidentes de los entes. Y los parlamentarios, nuestros incluidos, entendieron que no era el momento oportuno y no lo votaron, porque hay separación de poderes. Entonces, discutimos adentro, tenemos visiones y también roles distintos, y hay cosas que el Parlamento cambia porque entiende que no es la oportunidad, no es el momento o no es la forma. Y miren que hemos cambiado ya, los diputados han cambiado muchas cosas. Senador, gracias. Nos vemos pronto. Sí, ojalá tengamos tiempo de venir por acá, porque las discusiones son largas. Son importantes estos temas, Ha sido una jornada intensa, noche intensa, Empezó con una goleada, ¿no? Sí. No me hagas acordar de Ecuador, por favor. No. Ustedes saben que TNU sigue con esta transmisión extraordinaria que realiza a lo largo de todos estos días. A propósito de este tema que, como decíamos en el comienzo, es uno de los grandes temas que nos propone la realidad a los uruguayos a lo largo de este año. Fundamental para el Uruguay, para los uruguayos y para nosotros como periodistas y para TNU como medio. Nos vemos el jueves.